Hoy en Apologética Católica hablaremos sobre el primer papa. Todos los apóstoles tenían el mismo poder sobre la iglesia primitiva. Los 12 compartían la misma autoridad. A partir del nacimiento de la iglesia, aquel Pentecostés espléndido, luego de aquella gran prédica de Pedro, ¿quién pasó a ser la cabeza de la iglesia? ¿Jesús había determinado a un líder? ¿O tenían los 12 apóstoles el mismo liderato para regir la iglesia, para dirigir la iglesia? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, en Mateo 16:18, Jesús dice: yo a mi vez te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y más allá de eso, en el versículo 18, le dice: los poderes del infierno no la podrán vencer. Así que Jesús deja al mando de su redil a Pedro. Es Pedro en quien Jesús fundamenta la iglesia. No cabe duda de que Pedro era el líder, porque no hubo y no hay en ninguna parte de la Biblia un versículo que exprese que Jesús le dejó el liderato de la iglesia a algún otro. Y en base a eso podemos decir que Jesús edificó su iglesia fundamentado por Pedro. Jesús sigue siendo la cabeza de la iglesia, pero Jesús deseaba que fuera Pedro quien dirigiera su iglesia. Ahora, si pensamos en Jesús como el pastor de sus ovejas, si pensamos en las ovejas como la iglesia, fíjense, vamos al libro de Juan, al capítulo 21, versículo 16, y vamos a ver que Jesús, luego de resucitar, le dice a Pedro en tres ocasiones, ¿me amas? Y la respuesta que Pedro le da es: sí, te amo. Y Jesús le encarga apaciguar, alimentar, cuidar a sus ovejas. Depende de la traducción, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes palabras, pero en todas Jesús deja a Pedro saber que quiere que sea él quien cuide de su rebaño. Por consiguiente, podemos concluir que era el deseo de Jesús que fuera Pedro quien dirigiera la iglesia. Si aún no te queda claro quién fue ese primer líder, puedes estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. El nacimiento de la iglesia parte de Pentecostés, el día de Pentecostés, el día en que Jesús le envía al Paráclito, al Espíritu Santo que le había prometido. ¿Quién fue el primero en predicar? ¿Quién fue el que tomó el liderato de esta predicación? Fue Pedro. Y a través de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver en repetidas ocasiones esta primacía, cómo Pedro toma la primera palabra. Y si nos vamos un poquitito más allá, Pablo, de quien conocemos la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, quien tiene todas estas cartas maravillosas que nos instruyen como iglesia, Pablo quiso conocer de primera mano por Pedro las enseñanzas de Jesús. Así que, iglesia, siéntete orgulloso. Tenemos una lista de 266 papas y Pedro tenía esa primacía. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó el contenido, regálanos un me gusta, comparte el video y suscríbete.